Amigas, amigos, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Yo soy Héctor García Lázaro y estaré hablándoles acerca de la geopolítica en lo que se refiere pues a nuestra materia de geopolítica del octavo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hablamos un poco acerca de la geopolítica y básicamente decimos que es la ciencia que, considerando a la geografía como ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo para prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos. Desde su surgimiento como una rama de la geografía, la geopolítica ha sido conceptualizada de distintas maneras, no escapando al influjo de las corrientes ideológicas prevalecientes cada momento de la historia. Hablamos un poco acerca de lo que se refiere a la importancia de la geopolítica, y básicamente la geopolítica fue la base de las relaciones humanas para los vínculos que se crearon entre sí gracias a las necesidades básicas del propio ser humano. Para poder saciarlas empezaron a trabajar en grupos creados como nuevas tribus, comunidades, llegando así a la evolución en lo que ahora nosotros conocemos. Hablamos un poco acerca de lo que Pinochet decía con referente al tema de la geopolítica, y es que ha dejado de ser una conciencia agresiva entre los estados para convertirse en una sana consejera del conductor, a quien científicamente le señala los fines del estado y cuál sería la forma, cómo podría alcanzarlos en el futuro para brindar con ello mucha paz, dicha, bienestar a su pueblo. La geopolítica y el derecho, básicamente esto tiene que ver o está estrechamente ligado, porque la geopolítica es la ciencia que concibe el Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio, ya que es una doctrina de las relaciones de la Tierra con el desarrollo político. Es la impulsadora del derecho, que estudia el comportamiento humano de la sociedad y la limitación de sus estados. La geopolítica, además, como su nombre lo indica, es la combinación del estudio del entorno geográfico de una ciudad, de una región o de una nación determinada. Esto en combinación con el análisis de los factores políticos que la componen, que han intervenido desde su fundación hasta estos días, contando como ciencia complementaria a la historia, que nos ayuda a entender, si es posible, pues la manera y el pasado y el presente de esta comunidad. Además, por supuesto, pues de poder establecer una teoría de cómo sería su futuro. Según Nino, el derecho es extraordinariamente complejo, elusivo y variable, que escapa de los marcos de cualquier definición. Podría decirse que es un estudio de orden social, teniendo un objetivo para cualquier fenómeno que se presente ante la realidad de la sociedad. El derecho es para algunos la práctica de las leyes hechas por un Estado o nación que deben ser cumplidas por el individuo. Si la geopolítica muy bien estudia la influencia geográfica dentro de una nación política que está basada en las leyes impuestas por un rey, un monarca, un líder, y estas deben ser cumplidas a cabalidad por su pueblo. Nos encontramos en un estado político desde que nacemos, por lo que tenemos y debemos cumplir nuestros derechos como personas. Además, el derecho en la geopolítica ayuda a delimitar los espacios entre cada estado o nación. La geopolítica también establece cuáles son esas ciencias que mantienen la relación con el territorio, el ser humano, la soberanía de un estado, y esto incluye también el derecho y las leyes. Además de que podemos decir que la geopolítica en el pasar del tiempo ha influido notablemente en las naciones, dándoles una capacidad de defender a su derecho ante cualquier fenómeno social. La geopolítica tiene relación con diferentes ciencias, pero está íntimamente relacionada con el derecho, específicamente con el derecho internacional. Es el de vital importancia para evitar el uso de la fuerza de las armas, mediar entre los conflictos económicos, políticos y diplomáticos, además también que influye en las zonas donde anteriormente hubo dominación de las colonias, las guerras y el uso de las fuerzas. En zonas estratégicas se puede decir que se manifiestan como importantes y donde se hace aparente un predominio derivado de aspectos de orden económico, como tal es el caso de la zona de Asia en el Océano Pacífico. ¿Cuáles son las semejanzas entre una y la otra? Por ejemplo, el derecho tiene relación con la geopolítica, ya que los dos básicamente ven las necesidades del pueblo. Entre los dos tienen un orden específico para lograr una convivencia ordenada a la sociedad. ¿Cuáles son las diferencias entre la geopolítica y el derecho? Mediante el derecho se controla el poder político. La geopolítica, además, en este caso, como diferencia, estudia la economía de las regiones, y sin derecho no hay ninguna economía ordenada, por lo tanto no habría evolución. Sin el derecho no existiera o no existiría el comercio, y además no existiría un mercado en el cual aquel que tenga más poder o sea más fuerte obtendría los productos que quisiera, dejando a un lado al más débil. Este es un claro ejemplo
de que tanto se incluye el derecho en la geopolítica, ya que éste les otorgaría a ellos lo que les pertenece, manteniendo una igualdad y orden en la sociedad para su evolución. Mientras el derecho se encarga de controlar, ordenar y formar una sociedad, la geopolítica se encarga más bien de ver cómo las partes evolucionan y se dan dentro de la sociedad, como la economía, el poder político en el derecho y por supuesto el poder político que el derecho otorga. El derecho se encarga además de las relaciones entre las personas de la misma comunidad y esto básicamente, mientras que la geopolítica estudia los efectos de esto y las relaciones con el Estado y por supuesto su trascendencia dentro y fuera de sus fronteras. Hablamos un poco acerca de la geopolítica en Venezuela y es que la República Bolivariana de Venezuela, un país destacado por su diversidad biológica, es considerado uno de los países megadiversos del mundo, además que comúnmente reconocida 4 grandes regiones naturales, siendo estas la región de los Andes, la región caribeña, la región de los llanos, la región de la selva amazónica. Sin embargo, a fin de facilitar el estudio, podemos decir también que la organización del país ha sido reconocida en grandes regiones naturales que, aunque no tienen homogeneidad en su territorio, presentan características que son relacionables y que además han servido para poder delimitarlas. Se le reconoce también como uno de los 19 países con mayor diversidad ecológica del mundo, con una geografía irregular que además combina áreas tropicales, climas desérticos, territorios selváticos, extensuras o extensas llanuras y ambientes andinos. Seguimos nosotros aquí hablando un poco acerca de lo que se refiere a las principales características del sistema político venezolano, y es que además comprende con un mejor alcance los caracteres de que identifican el sistema político venezolano actual y que impone la ineludible exigencia de efectuar un breve acercamiento a su antecedente inmediato, que fue el punto fijismo que quedó atrás en el siglo pasado. Consolidado sobre la base del denominado Pacto de Punto Fijo, este modelo se extendió de 1958 a 1998. Se instauró ese modelo, lo que sería denominado un sistema populista, que además era de conciliación entre élites, donde la negociación y la acomodación de los intereses de los sectores minoritarios siempre se mantuvo al margen. Además, también podemos decir que en la actualidad las características del sistema político venezolano se refieren básicamente al hecho de que tenemos un gobierno o que tenemos un Estado que tiene una democracia participativa y protagónica, donde el pueblo ejerce la soberanía a través del voto y que además pues el sistema como tal ha cambiado de forma distinta a como estaba establecido anteriormente en la Constitución del 61. Podemos decir también que la geopolítica jurídica y las normas determina cuáles son los productos jurídicos que deben crearse, su valor, los canales para intercambiarlo y por supuesto las formas en las que deben ser usados. Esta economía ha tenido también un impacto que, si se quiere, dentro de la sociedad, pues está constituida por 2 dispositivos que se entrecruzan, tanto que pues prácticamente son de forma analítica. Hablamos un poco acerca de la geopolítica y el derecho. Le decimos que es de suma importancia para diferentes ciencias, pero íntimamente está relacionada con el derecho y específicamente con el derecho internacional. Bien lo decíamos que esto tiene que ver básicamente con el hecho de que nosotros a través de la geopolítica delimitamos cuáles son las regiones, cuáles son además de eso los países, y esto nos permite pues de alguna manera a través del derecho poder establecer cuáles son las normas y leyes que se van a establecer en cada uno de esos países. Hablamos un poco de lo que se refiere a la influencia de la teoría aérea, naval y terrestre en el derecho, y cuando buscamos esta analogía, evidentemente vemos las teorías geopolíticas aérea, naval y terrestre y nos encontramos con una relación respecto al control del mar como un factor histórico preponderante que nunca había sido reconocido o apreciado. Además, podemos decir que sus teorías son desarrolladas sobre el control del mar con relevancia vital para lograr la obtención de una nación poderosa. Hablamos un poco acerca también de lo que son los teorizantes, en el caso de Mackinder, que es un teorizante terrestre, sin embargo, aceptaba la necesidad de actuar en conjunto, esto con el propósito de poder tener el poder marítimo y el aéreo, además de que se hablaba o señalaba que existía un equilibrio entre marítimo y aéreo. Continuamos. La influencia del derecho, la globalización, pues el acervo de la globalización ha tenido consigo pues de distintas vertientes. Hablábamos de los sistemas globalizados, incluso podemos hablar de algunas corrientes desde el punto de vista económico, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que bueno,
Giddens en 1996 lo conceptualizó la globalización como la intensificación a escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distintas, de tal modo que lo que ocurre en un determinado acontecimiento se puede manifestar en otros lugares. Y esto lo hemos visto evidentemente en los últimos tiempos en el mundo actual, porque la globalización ya es parte de nuestro día a día, que incluso podemos nosotros vivirlo a través de las redes sociales, etcétera. Podemos también decir básicamente que, en conclusión, podemos decir que la geopolítica es entendida como una ciencia que estudia las rivalidades de poder que existen y que además surgen entre los seres humanos que habitan un territorio, sea esta a escala local, regional, nacional, continental o mundial. Esas rivalidades se deben al control, dominio o influencia que actores como estados, partidos políticos, empresas, grupos, ecologistas, organizaciones religiosas, ejércitos, etcétera, ejercen o desean ejercer sobre la totalidad o sobre sus porciones del estado geográfico. Bien, amigas y amigos, esta ha sido una disertación para la materia de geopolítica de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el 8º trimestre de la carrera de Derecho. Yo soy Héctor García Lázaro y agradezco muy respetuosamente su atención. Muchas gracias.